Holanda anunció que rechazaría la emisión de eventuales eurobonos. Por otra parte, en Alemania, gobierno y oposición piden que las transacciones financieras tengan un impuesto. También la banca española está con graves problemas y así suma y sigue. Los problemas en Europa no dejan de copar los titulares de la prensa. Para analizar el panorama global conversamos hoy con el economista jefe de Visa Inversiones, Cristóbal Doberti. Muchas gracias por estar con nosotros otra vez aquí en Agenda Económica. No, muchas gracias a usted, Marlene. ¿Cómo estás? Yo tengo miedo en este momento con la economía mundial. Estamos viendo Europa, sabemos los problemas, estamos viendo que Estados Unidos de alguna manera está mostrando datos un poco no tan buenos como los mostraba hace un tiempo atrás, y China también estamos viendo que se desacelera. ¿Esto es una tormenta perfecta ya? A ver, en términos generales, efectivamente estamos viendo una desaceleración del mundo provocada por los problemas financieros y fiscales, ¿no es cierto?, que la zona euro atraviesa actualmente. O sea, recién los problemas, ¿no es cierto?, económicos van a empezar a notarse en Europa. O sea, Europa recién pareciera que se encamina y efectivamente, o con una gran probabilidad de ser así, hace un proceso recesivo, ¿no es cierto?, durante este año, luego la última recesión económica mundial. Ahora, hay tres focos de preocupación que son justamente los que tú mencionaste. Uno, bueno, qué tan dura va a ser finalmente la recesión europea y eso cómo se conjuga, ¿no es cierto?, con las complicaciones fiscales que hemos visto actualmente y cómo eso termina por golpear al sistema financiero europeo. En segundo lugar, a ver, Estados Unidos en términos generales sigue creciendo y lo va a seguir haciendo durante los próximos trimestres. Pero claro, no es el proceso de aceleración que vimos a comienzos de este año, sino que ha notado ciertas cifras más débiles en el corto plazo, que pueden ser por temas puntuales, puede ser por temas climáticos, que afectaron a algunos distritos en particular, un adelantamiento en la contratación, ¿no es cierto?, de empleo en los meses anteriores, que de alguna forma hace que en los meses actuales el empleo crezca a tasas un poco más débiles. Lo que de alguna forma son más bien temas puntuales no estructurales. Ahí la gran complicación para Estados Unidos sigue siendo la discusión en términos fiscales que va a tener a fines de este año. Pero en términos generales la economía sigue creciendo y lo va a seguir haciendo durante este año. A una tasa contenida, bajo su potencial, pero en un crecimiento y distinto, ¿no es cierto?, se distingue lo que está pasando con la zona euro. Y en el caso de China, claro, efectivamente hubo una desaceleración un poco mayor a la que se estimaba inicialmente. No estamos hablando de una desaceleración violenta, sino que una desaceleración que superó probablemente las proyecciones que se tenían a nivel mundial. Ahora, en términos generales, a pesar de estos tres, ¿no es cierto?, riesgos que enfrenta la economía mundial, las perspectivas siguen siendo a la alza. Es decir, se sigue pensando de que China se va a recuperar hacia la segunda parte del año, apoyado claramente, ¿no es cierto?, por las medidas de política monetaria que ha implementado su Banco Central. De hecho, hoy en la mañana vimos que el Banco Central redujo nuevamente su tasa de interés. En meses anteriores ha reducido también los requerimientos de reserva de capital a los bancos comerciales. O sea, son medidas que estimulan la economía y probablemente va a seguir creciendo hacia la segunda parte del año. Muy, ¿no es cierto?, impulsado por lo que se refiere al consumo privado y la inversión pública, algo muy importante para China. Es decir, tenemos crecimiento por ese lado. Por el lado de Estados Unidos, como comentábamos recién, hay efectivamente un menor dinamismo, pero las proyecciones siguen siendo un crecimiento. El foco sigue siendo Europa. Ya, hacia allá. Pero, ¿no es cierto?, la zona euro, claro, enfrenta un proceso recesivo y lo más importante es cómo logra contagiar al sistema financiero, que sabemos que es la clave, ¿no es cierto?, para que el mundo no se separe, mientras unos países crecen, los otros se contraen, sino que más bien termine por generar un colapso sistémico. Ahora, aquí la clave sigue siendo el sistema financiero, la clave sigue siendo los países de la periferia y cómo siguen, ¿no es cierto?, resolviendo los problemas fiscales a los que enfrentan los países. Pero la clave entonces, en Europa, sí, es mayor unión fiscal y emitir eurobonos. ¿Tienen que ir para allá? ¿Es una condición sine qua non? A ver, como está actualmente la zona euro, pareciera que no tiene mucho futuro, en el sentido de que las condiciones actuales en las cuales está organizada, ¿no es cierto?, la región, no parece ser, ¿no es cierto?, solvente en el largo plazo. Es decir, mientras por un lado tenemos un amarre monetario, un amarre, ¿no es cierto?, lo que se refiere a la moneda, hay otros temas que todavía son independientes a cada país y pareciera que esa no es la solución, ¿verdad? Como lo hizo Estados Unidos en los distintos estados, ¿no es cierto?, hace un par de décadas, bueno, finalmente terminó por consolidar la deuda, ¿no es cierto?, federal, y probablemente esa puede que sea la salida. A ver, actualmente los países de la periferia, recordemos que están asistidos, ¿no es cierto?, por distintos fondos de liquidez para poder de alguna forma renegociar su deuda. Actualmente países como Grecia, como Portugal, como Irlanda no pueden salir al mercado de capitales, ¿no es cierto?, a emitir deuda. Tienen, ¿no es cierto?, esta restricción de que no tienen acceso al mercado de capitales. Por lo tanto, todavía quedan medidas por resolver de cómo podemos hacer de que estos países vuelvan al mercado de capitales normales cuando los fondos temporales que se han creado terminen. Ahora, no es una medida simple, estamos hablando de unificación de deuda, unificación de modificaciones fiscales, para eso se requiere. Unificación de deuda y unificación de lo que estamos hablando finalmente son eurobonos. Exactamente, son eurobonos, una deuda común que
que es una de las formas por las cuales se ha discutido que Grecia pueda volver al mercado de capitales, es decir, en conjunto con la zona euro y no de modo particular. Ahora, para generar eso no es simple, estamos hablando de cambios constitucionales que no se toman de un día para otro, ¿no es cierto?, y en la que debe haber un acuerdo a nivel regional. Estamos hablando de pérdida de independencia fiscal, estamos hablando de cambios importantes que no son simples. Pero ahora, si es que la zona euro quiere seguir, ¿no es cierto?, como un conglomerado, utilizando un banco central común, una moneda común, bueno, hay cambios adicionales que hay que hacer, ¿no es cierto?, para lograr esta unión regional. Muchos dicen que esto finalmente, hacer los eurobonos y hacer esta unión fiscal mayor, ¿no es cierto?, finalmente es sociabilizar entre los Estados miembros las deudas, ¿no es cierto?, lo que se debe. Hay algunos también que plantean que al hacer eso y muchos países periféricos no haber aprendido, por lo tanto, la lección, se corre el riesgo de que Europa, ellos se sigan endeudando de alguna manera, todos en conjunto, y se pone el riesgo de que Europa sea finalmente un gran Estado, too big to fail, muy grande para caer, y que eso finalmente sea, a la larga, peor para la economía mundial. A ver, actualmente, claro, como tú dices, si es que instalamos estos programas de deuda común, claramente le estamos quitando el incentivo a los países más débiles en términos fiscales de realizar los cambios que necesitan, ¿no es cierto?, para hacerse solventes en largo plazo. O sea, y es uno de los factores por los cuales Alemania no está de acuerdo, el principal, ¿no es cierto?, Estado de la región no está de acuerdo en emitir estas deudas conjuntas, porque se le quita el incentivo a los países más pequeños para hacer los cambios que tienen que hacer actualmente para, ¿no es cierto?, corregir las falencias que presentan. Ahora, si estamos hablando de una deuda común, tenemos que hablar también que se tiene que generar un ente superior regulador que restrinja ciertas desviaciones de los países pequeños. Y por eso hablábamos de una pérdida de independencia fiscal. O sea, si es que hay una deuda común, no podemos generar al mismo tiempo o entregarle la posibilidad de que estos países pequeños tengan la decisión de quitar gastos o cambios en impuestos de forma independiente. No es, ¿no es cierto?, un camino común ese, sino que efectivamente hay que generar en primer lugar un ente superior que restrinja y que dirija el gasto o de alguna forma el déficit fiscal que puedan sostener los gobiernos, es decir, instruir directamente a un partido político, a un gobierno, a un país, de lo que puede hacer en términos de gasto fiscal para finalmente generar este bono superior. O sea, son dos cosas que van de la mano, no separadas. Por lo tanto, si es que efectivamente generamos este bono y cada país independiente puede, ¿no es cierto?, tomar sus propias decisiones, sí, efectivamente ahí la solución y el desvío es hacia un Estado, ¿no es cierto?, que se hace insolvente en largo plazo. Pero si tenemos estas dos entes superiores, tanto la deuda como un regulador superior, como un ente superior que tiene la capacidad constitucional de restringir las decisiones de cada país particular, bueno, eso sí es una salida, sí es una solución de largo plazo, de alguna forma. Esto se ha hablado mucho, sin embargo, de alguna manera dicen que puede ser que no se lleve a cabo precisamente porque estamos contra el tiempo. ¿Estamos realmente contra el tiempo en Europa? Exactamente, o sea, eso es así. O sea, aquí el límite es cuando estos países que son asistidos por los fondos actuales, Grecia, Portugal, Irlanda, tengan que volver al mercado de capitales. En el mercado de capitales se juega la credibilidad de un país. O sea, la tasa a la cual se transan los bonos de un gobierno es básicamente, ¿no es cierto?, la credibilidad del mercado a la capacidad de pago que tiene ese gobierno. Actualmente estos países han demostrado falencias que básicamente en gran medida no se conocían de países en particulares, principalmente de Grecia. Por lo tanto, en la actualidad la capacidad de Grecia para volver al mercado de capitales es bastante limitada. Eso básicamente lo impide de no tener este bono común y de no generar algún sistema que permita que Grecia vuelva al mercado de capitales. Probablemente Grecia, ¿no es cierto?, pueda salir de la zona euro. Y esa es una en el momento en cuales podríamos ver que miembros, ¿no es cierto?, de la zona euro empiezan a dejar, ¿no es cierto?, este conglomerado. Ahora, pensar que en el corto plazo Grecia pueda salir, la verdad es que la probabilidad tiende a ser un poco menor, tanto porque los costos para Grecia como para la zona euro serían bastante grandes, como porque también la población griega quiere seguir perteneciendo, ¿no es cierto?, a este conglomerado, a la zona euro. Ahora, en términos de mediano plazo, como tú comentas, eso es efectivo. O sea, estamos contra el tiempo y el límite del tiempo es cuando uno de estos países tenga que volver al mercado de capitales. Actualmente no tiene la capacidad, difícilmente vamos a encontrar un inversionista que esté dispuesto, ¿no es cierto?, a comprar deuda griega a tasas bajas. Por lo tanto, eso no es un equilibrio sostenible en el mediano plazo. Muy bien, Cristóbal, nosotros también estamos acá contra el tiempo en el programa, tenemos que terminar, pero claramente este es un libro que todavía estamos en ciertos capítulos que vamos a seguir discutiendo. Claro, muchas gracias, queda mucho camino por recorrer, hay distintas medidas que todavía se tienen que generar, o sea, todavía la unificación completa de la zona no se ha generado y ese es el camino que hay que seguir. Muy bien, Cristóbal, muchas gracias por esta entrevista acá en Agenda Económica. No, muchas gracias a ti. Con esta conversación entonces terminamos este día en Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir juntos en Chile.